¿Qué pasaría si te dijera que todo en tu vida ahora mismo, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tus circunstancias, no es más que un espejo que refleja los pensamientos invisibles que has estado pensando? ¿Qué pasaría si los antiguos místicos, los profetas olvidados y los maestros espirituales que caminaron por esta tierra hace miles de años, descubrieran un secreto tan poderoso, tan absoluto, que literalmente podría transformar la realidad misma? Esto no es una fantasía de la nueva era, ni una tontería de pensamiento positivo. Es el secreto más peligroso de la historia espiritual. Peligroso porque una vez que lo comprendes de verdad, nunca podrás volver a ser víctima de tus circunstancias. Te conviertes en el arquitecto consciente de tu destino. A lo largo de la historia, este conocimiento ha sido ocultado, suprimido y olvidado. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad descubre que los pensamientos no son ecos ingrávidos en la mente, sino ladrillos invisibles que construyan o destruyan la realidad, toda la estructura de control se derrumba. Ya nadie puede convencerte de que eres impotente, de que estás a merced del destino, ni de que tus circunstancias definen tu futuro. Los antiguos hebreos conocían este secreto, comprendían que cada palabra pronunciada con convicción se convierte en un decreto que moldea la realidad. Las escuelas de misterios egipcias enseñaban que la conciencia es la única sustancia verdadera de la que se manifiestan todas las cosas. Los sabios orientales declararon que la mente es la precursora de todos los fenómenos. Incluso el propio Jesús reveló esta verdad, cuando dijo: «Se os hará como creáis», pero en algún momento del camino, la humanidad lo olvidó. Nos convencimos de que los pensamientos son solo parloteo mental, flujos inofensivos de conciencia sin poder real. Nos dejamos llevar por la ilusión de que estamos separados de nuestras experiencias, de que la vida nos sucede en lugar de a través de nosotros. Aceptamos la mentira de que nuestro destino está escrito en las estrellas, determinado por la genética o controlado por fuerzas externas. La verdad es mucho más radical y empoderadora de lo que te han hecho creer. Tus pensamientos no son observaciones pasivas de la realidad. Son la tela misma con la que se teje. Cada creencia que albergas, cada imagen mental que albergas, cada diálogo interno que mantienes, crea activamente tu experiencia momento a momento. Por eso los antiguos la llamaban la palabra de Dios, pues pronunciada con fe y convicción absolutas, tiene el poder de manifestarse desde el reino invisible a la forma visible. Por eso advertían que la vida y la muerte están en poder de la lengua, porque cada declaración que haces sobre ti mismo y tu vida se convierte en una orden que el universo cumple con precisión matemática. Florence Scovel Shinn, una de las pioneras olvidadas de esta antigua sabiduría, redescubrió estos principios a principios del siglo XX, y fue testigo directo de su poder. Observó cómo las personas transformaban sus vidas por completo simplemente cambiando la dirección de sus pensamientos. Vio a los enfermos sanar al reemplazar pensamientos de enfermedad por imágenes de salud perfecta. Vio a quienes se encontraban atrapados en la pobreza liberarse al pasar de la conciencia de carencia a la conciencia de abundancia. Pero esto es lo que hace que este conocimiento sea verdaderamente peligroso. Funciona. Creas en él o no. Ahora mismo mientras escuchas estas palabras, tus pensamientos están creando tu futuro. Cada miedo que albergas, cada creencia limitante que aceptas, cada historia negativa que te cuentas, se está tejiendo en la estructura de tu experiencia futura. Quien piensa constantemente en las facturas que no puede pagar recibirá más facturas en su buzón. Quien se duerme cada noche preocupado por su salud despertará con más síntomas. Quien se repite a sí mismo: «No tengo suerte en el amor», seguirá atrayendo relaciones que confirmen esta creencia. Esto no es un castigo de un universo cruel. Es simplemente la ley en acción. La misma ley que puede manifestar pobreza y enfermedad, puede con la misma facilidad manifestar riqueza y salud. El mismo principio que crea problemas, puede crear soluciones. La misma fuerza que construye prisiones de limitación, puede construir palacios de posibilidad. La pregunta no es si esta ley funciona. Funciona ahora mismo, siempre lo ha hecho y seguirá funcionando, seas consciente de ello o no. La pregunta es: ¿seguirás usándola inconscientemente, creando por defecto, manifestando cualquier pensamiento aleatorio que domine tu mente? ¿O despertarás a tu verdadero poder y comenzarás a crear con intención? Este secreto ha permanecido oculto a plena vista durante milenios. Ha sido codificado en textos sagrados, susurrado entre las escuelas de misterios y demostrado por todos los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. Buda habló de él cuando dijo: «Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado». Salomón lo reveló en Proverbios: «Como un hombre piensa en su corazón,
Así es, los primeros cristianos entendieron esto cuando practicaban lo que llamaban la oración de fe, no rogar ni implorar a un Dios distante, sino declarar con absoluta certeza que lo que deseaban ya se había cumplido en el reino invisible, y se manifestaría inevitablemente en el mundo visible. Pero este conocimiento se consideró demasiado poderoso para las masas. Las instituciones religiosas y políticas comprendieron que si las personas comprendían verdaderamente su poder creativo, ya no podrían ser controladas por el miedo, la culpa ni la autoridad externa. Así pues, las enseñanzas fueron mistificadas, ritualizadas y gradualmente olvidadas, hasta que solo quedaron fragmentos. Hoy rescatamos esta sabiduría ancestral. Recordamos lo que sabían nuestros ancestros, que la conciencia no la produce el cerebro, sino que es la sustancia fundamental de la realidad misma. Descubrimos que la separación entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento, entre el creador y la creación, es una ilusión. No eres un ser humano impotente con pensamientos aleatorios. Eres una conciencia divina que se expresa a través de la forma humana, con la capacidad innata de moldear la realidad mediante la dirección de tu atención y la calidad de tus creencias. Cada pensamiento que tienes es un voto por el tipo de vida que deseas experimentar. Cada palabra que pronuncias es un decreto que pone en marcha fuerzas universales. Por eso este conocimiento es tan peligroso para el statu quo. Revela que la pobreza no es una condición natural, sino una manifestación de la conciencia de pobreza. Muestra que la enfermedad no es un golpe de mala suerte, sino a menudo la expresión física de patrones de pensamiento tóxicos. Demuestra que el fracaso no es inevitable, sino el resultado natural de un pensamiento orientado al fracaso. Cuando comprendes verdaderamente este principio, la conciencia de víctima se vuelve imposible. Ya no puedes culpar de tus circunstancias a la mala suerte, al trato injusto ni a las condiciones externas. Debes asumir la plena responsabilidad de tu vida, porque reconoces que todo en tu experiencia ha sido atraído hacia ti por el poder magnético de tu propia conciencia. Esta responsabilidad es a la vez aleccionadora y liberadora. Aleccionadora porque significa que ya no puedes hacerte la víctima ni esperar a que alguien más te salve. Liberadora porque significa que tienes el poder absoluto de cambiar cualquier condición en tu vida al cambiar los pensamientos y creencias que la crean. Los antiguos iniciados llamaban a esto la gran obra, la transformación de la conciencia básica en oro. Los alquimistas no intentaban convertir el plomo en un metal precioso. Aprendían a transmutar los pensamientos limitantes en posibilidades ilimitadas. Los místicos no buscaban escapar del mundo. Descubrían cómo crear el cielo en la tierra mediante el poder de la conciencia alineada. Esta es tu invitación, a unirte a sus filas, a salir de la creación inconsciente y adentrarte en la manifestación de libertad, a dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en el amo de tu mente, a descubrir el secreto más peligroso de la historia espiritual y usarlo para forjar una vida que supere tus sueños más descabellados. El conocimiento que estás a punto de descubrir no es solo información interesante, es literalmente una cuestión de vida o muerte, éxito y fracaso, alegría y sufrimiento. Ahora mismo, en este preciso instante, estás usando esta ley, lo sepas o no. La cuestión no es si funciona, sino si funciona a tu favor o en tu contra. Considera esta verdad aleccionadora. Cada pensamiento que has albergado, cada creencia que has aceptado, cada imagen mental en la que te has aferrado, ha estado moldeando activamente tu realidad durante toda tu vida. Esa lucha financiera de la que pareces no poder escapar, ese problema de salud recurrente que regresa una y otra vez, esos patrones de relación que se repiten como un disco rayado, no son sucesos aleatorios, ni bromas cósmicas, son la manifestación inevitable de los patrones de pensamiento que has estado alimentando inconscientemente. Hay mucho en juego, porque esta ley opera con la misma precisión e inevitabilidad de que la gravedad, así como una piedra lanzada al aire, debe caer a la tierra. Todo pensamiento impregnado de emoción y sostenido con atención debe eventualmente manifestarse en tu experiencia física. No hay excepciones, ni favoritismo, ni injusticia cósmica, solo la precisión matemática de la conciencia creando la realidad. Piensa en la persona que vive con el miedo constante de perder su trabajo. Se desvela imaginando que su jefe la llama a su oficina, visualizándose vaciando su escritorio, ensayando conversaciones sobre su despido. Comparte estos miedos con amigos y familiares, reforzándolos con energía emocional. Analiza cada interacción, con la gerencia en busca de señales de desaprobación, interpretando los eventos neutrales a través de la lente de su ansiedad. ¿Qué sucede? Al final crea el escenario que más temía, no porque fuera psíquico,
sino porque su conciencia había estado preparando esa manifestación durante meses o años. O pensemos en la persona que está convencida de que no tiene suerte en el amor. Carga con imágenes mentales de traición, abandono y desamor. Cuenta historias de que todos los buenos están comprometidos, o de que siempre atraen a la persona equivocada. Aborda las nuevas relaciones con barreras protectoras, esperando la decepción. Su comportamiento sospechoso y su energía defensiva alejan a las parejas potenciales, confirmando su creencia de que el amor no es para ellos. La profecía se cumple con una precisión despiadada. Por eso este conocimiento es tan peligroso, no porque pueda hacerte daño, sino porque ignorarlo sin duda lo hará. Cada día que permaneces inconsciente de tu poder creativo, es otro día que probablemente estés manifestando por defecto, creando por hábito en lugar de intención, atrayendo mediante programación inconsciente en lugar de diseño consciente. Los textos antiguos nos advierten sobre esto de la manera más directa posible, porque lo que tanto temía me ha sobrevenido, y lo que temía me ha sucedido, exclama Job, demostrando que el miedo es simplemente fe al revés, una creencia absoluta en que algo negativo ocurrirá. El universo, al ser impersonal y receptivo a la conciencia más que al deseo, entrega exactamente lo que se le ha ordenado, mediante una concentración mental sostenida. Pero esto es lo que aumenta aún más la apuesta. Esta ley no distingue entre lo que deseas y lo que solo responde a lo que piensas con mayor constancia y sientes con mayor intensidad. Quien se pasa el día preocupándose por las deudas está depositando su fe en las dificultades financieras. Quien vigila constantemente su cuerpo en busca de signos de enfermedad, está afirmando la enfermedad en lugar de la salud. Quien se repite que no es lo suficientemente bueno está decretando su propia incompetencia. La tragedia es que la mayoría de las personas desconocen por completo este proceso. Creen que sus pensamientos son privados, inofensivos, creen que simplemente están siendo realistas cuando esperan lo peor, responsables cuando se preocupan constantemente, prácticos cuando limitan sus sueños a lo que parece posible, pero la realidad opera con principios distintos a los del sentido práctico. El reino invisible de la conciencia no reconoce las limitaciones que perciben los sentidos físicos. Un pensamiento de riqueza tiene el mismo potencial creativo, ya sea que surja en la mente de un multimillonario o de una persona sin hogar. Una imagen de salud perfecta tiene el mismo poder de manifestación, ya sea que la tenga un atleta olímpico o alguien confinado en una cama de hospital. Aquí reside el verdadero peligro, no en el conocimiento en sí, sino en la enorme brecha entre lo que realmente es posible y lo que la mayoría de la gente cree que es posible. Nos han condicionado a pensar en pequeño, a soñar con cautela y a aceptar las limitaciones como algo natural. Nos han enseñado que desear demasiado es egoísta, que esperar cosas buenas es ingenuo, que esperar un cambio drástico es irreal. Estas creencias se convierten en prisiones invisibles, que nos mantienen atrapados en vidas mediocres. Quien cree estar destinado a una existencia normal manifestará precisamente eso, no porque la normalidad sea su verdadero destino, sino porque su conciencia está alineada con resultados promedio. Quien está convencido de que el dinero no crece en los árboles tendrá dificultades financieras, no porque la abundancia sea limitada, sino porque su sistema de creencias bloquea el flujo de la prosperidad. Lo que está en juego va más allá de las circunstancias individuales, y se extiende a los patrones generacionales. Los niños absorben la conciencia de su entorno, aprendiendo a pensar y creer según el ambiente mental en el que se cree. Una familia atrapada en la conciencia de la pobreza probablemente transmitirá esa limitación a la siguiente generación, no a través de los genes, sino a través de patrones de pensamiento transmitidos. Los padres que viven con miedo crían hijos que esperan el peligro. Los adultos que hablan constantemente de dificultades crían hijos que creen que la vida está destinada a ser difícil. Así es como linajes enteros pueden parecer malditos con problemas similares, no por fuerzas sobrenaturales, sino porque las creencias limitantes y los patrones de pensamiento destructivos se transmiten como herencias invisibles. La buena noticia es que una persona que despierta a su poder creativo puede romper estos ciclos para siempre, convirtiéndose en el ancestro que lo cambia todo para las generaciones futuras. Pero quizás lo más importante sea el tiempo. Cada día que pasas inconsciente de tu poder de manifestación, es un día de potencial desperdiciado. Cada semana que sigues teniendo los mismos pensamientos limitantes, es una semana en la que esas limitaciones se hacen más fuertes en tu vida. Cada mes que albergas los mismos miedos, es un mes en el que esos miedos tienen que materializarse en tu experiencia. El tiempo no cura ni mejora nada por sí solo,
Solo un cambio de conciencia crea resultados diferentes. Quien espera que las circunstancias mejoren manteniendo los mismos patrones mentales que las crearon, esperará eternamente. Las condiciones externas son efectos, no causas, son síntomas de la conciencia, no fuerzas independientes. Por eso las antiguas tradiciones espirituales enfatizaban la urgencia del despertar, comprendían que cada momento dedicado a la creación inconsciente es un momento de liberación potencial perdido. Buda habló de esto cuando enseñó sobre el valor del nacimiento humano, no porque la vida en sí sea excepcional, sino porque la conciencia, capaz de crear deliberadamente, es el mayor regalo imaginable. Los místicos sabían que la mayoría de las personas viven vidas enteras, sin descubrir su poder creativo, muriendo víctimas de su propio inconsciente. Pasan décadas quejándose de las condiciones que ellos mismos han generado, combatiendo los efectos mientras refuerzan las causas, buscando cambiar su mundo manteniendo su conciencia intacta. Pero para quienes despiertan a esta verdad, todo cambia. De repente cada problema se convierte en una oportunidad para practicar la creación consciente, cada desafío en una oportunidad para demostrar el poder del pensamiento alineado. Cada circunstancia difícil se convierte en materia prima para crear algo mejor. La decisión que tienes ante ti no podría ser más clara, ni trascendente. Puedes seguir usando tu mente inconscientemente, creando por defecto, manifestando cualquier pensamiento aleatorio que domine tu atención. O puedes despertar a tu verdadero poder y empezar a crear de forma deliberada, consciente, con intención y sabiduría. Esta no es una decisión que puedas posponer indefinidamente. Ahora mismo, mientras consideras estas palabras, tu conciencia está creando activamente tu próxima experiencia. Los pensamientos que tienes hoy sientan las bases para las circunstancias del mañana. Las creencias que aceptas ahora ponen en marcha las limitaciones o posibilidades del mañana. Lo que está en juego es nada menos que la calidad de toda tu existencia. No solo tus circunstancias materiales, sino también tu sentido de propósito, tu nivel de realización, tu alegría y tu capacidad de contribuir significativamente al mundo. Cuando despiertas a tu poder creativo, no solo transformas tu vida, sino que te vuelves capaz de ayudar a otros a alcanzar su propio despertar. Mucho antes de que la física cuántica sugiriera que la conciencia podría ser fundamental para mucho antes de que la neurociencia descubriera la capacidad del cerebro para reconfigurarse mediante el pensamiento, los antiguos místicos ya habían descifrado el código de la creación. Descubrieron que tras el velo de las apariencias físicas, se esconde un reino invisible, donde los pensamientos se transforman en cosas, donde las creencias se convierten en experiencias, y donde la conciencia moldea la materia, y no al revés. No se trataba de conocimiento teórico extraído de libros o estudios académicos, eran descubrimientos prácticos de personas que habían aprendido a manejar las palancas de la realidad. Podían sanar a los enfermos con una palabra, manifestar abundancia a partir de una aparente carencia, y transformar sus circunstancias, mediante el puro poder de la conciencia alineada. Sus vidas se convirtieron en demostraciones de principios que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Las escuelas de misterios egipcias fueron de las primeras en sistematizar este conocimiento. En las profundidades de los templos del antiguo Egipto, los iniciados aprendieron lo que llamaron los principios herméticos, leyes universales, que rigen la relación entre la mente y la manifestación. El más fundamental de estos era el principio de que todo es mente. El universo es mental. Comprendieron que lo que parece una realidad, sólida y permanente, es en realidad conciencia en diversos estados de vibración y densidad. Estos antiguos científicos de la conciencia descubrieron que los pensamientos no son volutas etéreas, que se desvanecen en la nada, sino fuerzas reales que moldean la sustancia invisible de la que emerge toda manifestación física. Aprendieron que cada pensamiento crea un patrón en esta sustancia primordial, y que al sustentarse con emoción y expectativa, estos patrones finalmente cristalizan en forma física. El proceso de iniciación en estas escuelas implicaba aprender a dominar la propia conciencia, pensar deliberadamente en lugar de al azar, dirigir la atención con precisión y alinear las creencias con los resultados de ese. Los estudiantes dedicaban años a aprender a observar sus propias mentes, a detectar los pensamientos limitantes, antes de que se arraigaran, y a sustituir los patrones basados en el miedo por alternativas basadas en la fe. Descubrieron que el universo funciona más como una computadora cósmica que como una máquina mecánica. Los pensamientos son el lenguaje de programación, las creencias son el sistema operativo, y la realidad física es simplemente el resultado que se muestra en la pantalla de la experiencia.
Así como una computadora ejecuta cualquier código que se le introduzca, independientemente de si ese código crea algo beneficioso o destructivo, el universo manifiesta cualquier enfoque de la conciencia, independientemente de si ese enfoque es positivo o negativo. La tradición hebrea conservó esta sabiduría en su comprensión del poder creativo de la palabra. Sabían que el habla no era solo comunicación, sino una forma de creación misma. Cuando el Génesis declara, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, no describía un acontecimiento histórico único, sino que revelaba el principio eterno por el cual ocurre toda manifestación, la conciencia expresándose a través de la palabra, y viendo cómo esa expresión cobra forma. Por eso la práctica espiritual hebrea ponía tanto énfasis en el habla correcta, la reflexión cuidadosa y la intención. Comprendían que los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, no en apariencia física, sino en capacidad creativa. Compartimos la capacidad divina de dar existencia a nuevas realidades, mediante el poder de la declaración consciente, respaldada por una fe inquebrantable. Las tradiciones védicas de la antigua India desarrollaron quizás la comprensión más sofisticada de la conciencia, como sustrato fundamental de la realidad. Sus rishis, videntes descubrieron mediante la meditación profunda que la conciencia individual y la conciencia universal no son entidades separadas, sino expresiones diferentes de la misma conciencia infinita. Comprendieron que lo que llamamos pensamientos personales son en realidad movimientos dentro de esta mente universal, y que al alinear el pensamiento personal con la inteligencia cósmica, uno puede manifestarse con el poder del universo mismo. Estos antiguos maestros desarrollaron prácticas para trascender la limitada conciencia personal y acceder a lo que llamaban conciencia cósmica, un estado de conciencia en el que los pensamientos se alinean orgánicamente con la ley natural, y por lo tanto se manifiestan sin esfuerzo. Descubrieron que la lucha y el esfuerzo en la manifestación provienen de intentar crear mientras se sigue identificado con la limitada conciencia de la personalidad, en lugar de hacerlo desde la perspectiva expandida de la mente universal. Las escuelas griegas de misterios, en particular aquellas influenciadas por Pitágoras y posteriormente Platón, comprendían que la realidad física es esencialmente matemática, patrones de relación y vibración, que crean la apariencia de materia sólida. Descubrieron que la conciencia opera mediante principios geométricos y frecuencias armónicas, razón por la cual dieron tanta importancia a la música, las matemáticas y la geometría sagrada en sus prácticas espirituales. Estos iniciados aprendieron que los pensamientos tienen frecuencias vibratorias reales, y que al aprender a pensar en armonía con los patrones naturales, se podía crear resonancia con los resultados deseados en lugar de resistir. Comprendieron que lo que llamamos milagros son simplemente instancias en las que la conciencia se ha alineado tan perfectamente con la ley natural que la manifestación ocurre instantáneamente, en lugar de con el retraso habitual. Quizás lo más notable es que estas antiguas escuelas descubrieron lo que la psicología moderna denomina la mente subconsciente miles de años antes que Freud. Comprendieron que bajo el nivel del pensamiento ordinarios se encuentra un vasto depósito de creencias aceptadas, patrones emocionales y programación inconsciente, que en realidad controla la manifestación más que los deseos conscientes. Desarrollaron técnicas para acceder y reprogramar este nivel más profundo de la mente, prácticas que incluían meditación, visualización, rituales sagrados y uso consciente del lenguaje, diseñadas para inculcar nuevos patrones en el subconsciente. Sabían que el pensamiento positivo superficial era inútil si los niveles más profundos de la conciencia permanecían alineados con la limitación, y los druidas celtas descubrieron el poder creativo de lo que llamaban la palabra verdadera, un discurso que surge de una convicción y claridad tan profundas que conlleva un inevitable poder de manifestación. Comprendieron que la mayor parte del habla humana es palabrería vacía sin fuerza creativa, pero cuando las palabras surgen del conocimiento auténtico y se pronuncian con fe plena, se convierten en decretos que la realidad debe obedecer. Estos guardianes de la sabiduría aprendieron a hablar proféticamente, no a predecir lo que sucedería, sino a declararlo basándose en su comprensión de la conciencia y su relación con la manifestación. Sus profecías se cumplieron, no porque pudieran ver el futuro, sino porque comprendieron cómo crearlo mediante el uso consciente del pensamiento y la palabra. Los primeros místicos cristianos, en particular aquellos que comprendían las enseñanzas de Jesús sobre el poder de la fe, reconocieron que lo que él llamaba mover montañas no era una instrucción metafórica,
sino literal, sobre la relación entre la conciencia y la realidad física. Practicaban lo que llamaban la oración de fe. No rogaban ni imploraban a una deidad externa, sino que alineaban la conciencia con la inteligencia divina y luego manifestaban los resultados con total certeza. Estos cristianos comprendían que los milagros de Jesús no eran violaciones sobrenaturales de la ley natural, sino demostraciones de la ley natural en su máximo esplendor. Cuando la conciencia se alinea perfectamente con la inteligencia divina y habla desde esa alineación, la realidad física debe reorganizarse para ajustarse al patrón que se mantiene en la conciencia. Los místicos islámicos, en particular los sufíes, desarrollaron una profunda comprensión de lo que llamaban el aliento del compasivo, la idea de que toda manifestación surge de la conciencia divina, que se infunde en forma a través de la conciencia humana. Practicaban técnicas para vaciar la conciencia personal de patrones limitantes y convertirse en canales puros para la creatividad divina. Estos místicos descubrieron que la mente egoica, con sus miedos, deseos y limitaciones, bloquea la manifestación natural, mientras que la conciencia, purificada de su agenda personal, se vuelve increíblemente poderosa para crear resultados beneficiosos. Aprendieron que la verdadera manifestación no proviene de intentar obtener algo para la personalidad, sino de alinearse con la voluntad divina y permitir que esa inteligencia cree a través del vehículo. Lo notable es que a pesar de estar separadas por miles de kilómetros y cientos de años, estas diversas tradiciones descubrieron esencialmente los mismos principios. Todas reconocieron la conciencia como primaria y la materia como secundaria. Todas comprendieron el poder creativo del pensamiento y la palabra. Todas desarrollaron prácticas para trascender la conciencia limitada y acceder a la inteligencia universal. Esta coherencia a lo largo de culturas y siglos sugiere que no se trataba de creencias culturales ni de opiniones religiosas, sino de descubrimientos reales acerca de cómo funciona la realidad, principios universales que siguen siendo verdaderos independientemente del contexto cultural en el que se descubre. La tragedia es que gran parte de este conocimiento se perdió con la caída de civilizaciones, el incendio de bibliotecas y la ruptura de las tradiciones orales. Los principios sobrevivieron fragmentados, dispersos en textos religiosos, preservados en escritos místicos, codificados en símbolos antiguos, pero la aplicación práctica de esta sabiduría prácticamente desapareció del conocimiento común. Solo ahora, al afrontar la convergencia de la sabiduría antigua y la ciencia moderna, comenzamos a comprender lo que nuestros antepasados sabían sobre la relación fundamental entre la conciencia y la realidad. La física cuántica confirma lo que los místicos siempre enseñaron, que la conciencia no es producto de la materia, sino el campo del que emerge. Este conocimiento ancestral no solo es históricamente interesante, sino también de aplicación práctica inmediata. Los mismos principios que permitieron a los antiguos maestros sanar, manifestar y transformar la realidad están disponibles para cualquiera que desee aprenderlos. El código fuente de la realidad no ha cambiado, solo nuestra percepción de ella se ha visto atenuada por siglos de pensamiento materialista. La ciencia moderna finalmente ha comenzado a comprender lo que los antiguos místicos sabían hace miles de años. La conciencia no es un mero subproducto de la actividad cerebral, sino el campo fundamental del que emerge toda la realidad física. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas, ya que significa que tus pensamientos no son eventos mentales impotentes que ocurren dentro de tu cráneo, sino fuerzas reales que configuran activamente el campo cuántico del que se materializa tu experiencia física. Comencemos con los descubrimientos revolucionarios de la física cuántica. A nivel subatómico, la realidad no se comporta como el mundo sólido y predecible que perciben nuestros sentidos. En cambio, las partículas existen en lo que los científicos llaman superposición, múltiples estados potenciales simultáneos, hasta que la conciencia las observa y fusiona estas posibilidades en un único resultado definido. Esto no es solo una teoría abstracta. Se ha demostrado miles de veces en experimentos de laboratorio. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que los fotones, partículas de luz, se comportan de forma diferente según se observa. Cuando no se observan, actúan como ondas, pasando por múltiples rendijas simultáneamente, pero en el momento en que un observador consciente intenta medir por cuál rendija pasan, se comportan repentinamente como partículas discretas, eligiendo un camino u otro. El acto de observación determina literalmente la naturaleza de la realidad a nivel cuántico, pero aquí es donde la comprensión de la manifestación se vuelve realmente interesante.
Algunos experimentos sugieren que la conciencia puede influir en eventos cuánticos incluso separados por grandes distancias y retrasos temporales. Estudios de visión remota han demostrado que la conciencia puede acceder a información que debería ser físicamente imposible de obtener. Estudios sobre la oración y la intención han demostrado que la conciencia enfocada puede influir en sistemas biológicos, tasas de curación e incluso en generadores de números aleatorios. El Dr. Dean Radin, director de investigación de la conciencia en el Instituto de Ciencias Noéticas, ha realizado numerosos experimentos que demuestran que la intención humana puede influir en los generadores cuánticos de números aleatorios, con una significancia estadística mucho mayor que la del azar. Cuando las personas centran su conciencia en influir en estas máquinas para que produzcan más unos que ceros, o viceversa, las máquinas responden a su intención. Esto sugiere que la conciencia tiene un efecto directo y medible en los sistemas físicos, incluso los electrones. La neurociencia ha revelado conocimientos igualmente fascinantes sobre cómo los pensamientos transforman físicamente el cerebro mediante la neuroplasticidad. Cada pensamiento que piensas crea vías neuronales, y la repetición de estos pensamientos las fortalece hasta que se convierten en patrones automáticos. Esto significa que tus pensamientos habituales literalmente esculpen la estructura de tu cerebro, lo que a su vez influye en cómo percibes y respondes a la realidad. La investigación del Dr. Joe Dispenza ha demostrado que las personas pueden modificar de forma medible la química cerebral e incluso la expresión genética mediante prácticas sostenidas de visualización y meditación. Las exploraciones cerebrales de los participantes de sus talleres muestran cambios significativos en las redes neuronales, tras tan solo unos días de entrenamiento mental intenso. Aún más notable es que estos cambios cerebrales se correlacionan con mejoras reportadas en la salud, las relaciones y las circunstancias vitales. El campo de la epigenética ha descubierto que nuestros genes no son planos fijos, sino sistemas dinámicos que responden a señales ambientales, incluyendo el entorno bioquímico creado por nuestros pensamientos y emociones. El trabajo pionero del Dr. Bruce Lipton reveló que las células responden a las señales químicas producidas por nuestras creencias, pensamientos y percepciones. Cuando tenemos pensamientos de miedo, nuestras células reciben hormonas del estrés que activan el modo de supervivencia. Cuando tenemos pensamientos amorosos y optimistas, nuestras células reciben sustancias químicas que promueven el crecimiento y mejoran su función. Esto significa que tus pensamientos no solo afectan tu estado de ánimo o comportamientos, sino que influyen literalmente en tu biología a nivel celular. Una persona que piensa constantemente en salud, vitalidad y bienestar crea un entorno bioquímico que favorece la curación y un funcionamiento óptimo. Alguien que se obsesiona constantemente con la enfermedad, el envejecimiento y el deterioro está programando sus células para la disfunción y el deterioro. Una investigación sobre la coherencia cardíaca realizada por el Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón genera su propio campo electromagnético, 60 veces más intenso que el del cerebro. Cuando las personas experimentan estados de aprecio, gratitud o amor, sus ritmos cardíacos se vuelven coherentes, altamente ordenados y armoniosos. Este estado coherente parece influir no solo en su propia fisiología, sino también en el entorno electromagnético que los rodea, pudiendo afectar a otras personas e incluso a los dispositivos electrónicos. Aún más intrigante, la investigación sobre campos morfogenéticos sugiere que la conciencia opera mediante patrones organizativos invisibles que conectan formas similares a través del espacio y el tiempo. Los experimentos del biólogo Rupert Sheldrake indican que cuando los miembros de una especie aprenden algo nuevo, otros miembros de esa especie adquieren la misma capacidad con mayor facilidad, incluso separados por grandes distancias. Esto implica que la conciencia opera mediante campos no locales que trascienden las fronteras físicas. El efecto placebo proporciona quizás la evidencia cotidiana más contundente de que la conciencia crea la realidad física. Cuando las personas creen que están recibiendo un tratamiento eficaz, sus cuerpos suelen responder como si realmente lo hubieran recibido, incluso al administrarles sustancias sin. La creencia en sí misma desencadena cambios fisiológicos reales y mensurables, curación, alivio del dolor y mejora de la función.
Pero el efecto placebo también funciona a la inversa. El efecto nocebo ocurre cuando las personas esperan resultados negativos y sus cuerpos manifiestan esas expectativas. Los pacientes a quienes se les informa sobre los posibles efectos secundarios tienen una probabilidad mucho mayor de experimentarlos que quienes no están informados sobre las posibilidades. Esto demuestra que los pensamientos y las expectativas negativas pueden crear realidades físicas negativas con la misma fuerza que los positivos crean realidades positivas. Estudios sobre el trastorno de personalidad múltiple han revelado que diferentes personalidades dentro de un mismo individuo pueden presentar características físicas completamente distintas, diferentes colores de ojos, alergias, enfermedad, incluso presión arterial y frecuencia cardíaca diferentes. Cuando una persona cambia de personalidad, su biología cambia en consecuencia. Esto demuestra que la conciencia puede reorganizar la realidad física tan completamente que un mismo cuerpo puede literalmente transformarse en uno diferente según el sistema de creencias activo en ese momento. Las investigaciones sobre los efectos de campo de la meditación han descubierto que cuando grandes grupos de personas practican la meditación coherente, disminuyen los índices de delincuencia, los accidentes e incluso los atentados terroristas en el entorno. Esto sugiere que la conciencia opera a través de efectos de campo que se extienden mucho más allá de los cuerpos individuales, influyendo en el entorno colectivo de forma medible. El proyecto de conciencia global, que monitorea generadores de números aleatorios en todo el mundo, ha detectado desviaciones significativas de la aleatoriedad durante grandes eventos globales que centran la atención humana, como el 11S. Desastres naturales o grandes celebraciones. Parece que cuando millones de personas centran su atención en los mismos eventos, se crean efectos de campo coherentes, que influyen en los sistemas físicos de todo el mundo. Aún más notable, investigaciones recientes sobre biología cuántica han descubierto que los efectos cuánticos desempeñan un papel crucial en procesos biológicos como la fotosíntesis, la función enzimática y posiblemente incluso la propia conciencia. Esto sugiere que el ámbito cuántico, donde la conciencia influye directamente en la realidad, no está separado de la vida biológica, sino íntimamente ligado a sus operaciones fundamentales. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose han propuesto que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos celulares, lo que significaría que cada célula de nuestro cuerpo está conectada directamente al campo cuántico donde los pensamientos se materializan. Si esta teoría es correcta, todo nuestro cuerpo es esencialmente una interfaz de conciencia cuántica, que traduce los patrones mentales en manifestaciones físicas mediante mecanismos cuánticos. Las implicaciones de toda esta investigación son profundas. Tus pensamientos no son eventos mentales impotentes confinados en tu cráneo, son fuerzas dinámicas que interactúan con campos cuánticos, influyen en los sistemas biológicos, y crean señales electromagnéticas que se extienden a tu entorno. Cada pensamiento que tienes contribuye literalmente a construir la realidad que experimentas. Esto explica por qué funcionan las técnicas de visualización, por qué las afirmaciones pueden generar cambios reales y por qué la creencia es una fuerza tan poderosa en la sanación y la manifestación. No es solo psicológico, en realidad, interactúa con los mecanismos fundamentales mediante los cuales la conciencia crea la realidad. Comprender esta ciencia no solo te proporciona conocimiento intelectual, sino que también te da la confianza para trabajar con estos principios deliberadamente. Cuando sabes que tus pensamientos tienen efectos mensurables en los sistemas cuánticos, los procesos biológicos y los campos electromagnéticos, puedes empezar a pensar con la misma precisión e intención que un científico aplica a un experimento de laboratorio. No estás separado del universo que experimentas, eres un nodo consciente dentro de un campo infinitamente inteligente, y tus pensamientos programan constantemente ese campo para manifestar experiencias que coincidan con tus patrones mentales. La pregunta ya no es si la conciencia crea la realidad. La ciencia ya ha demostrado que sí. La pregunta es si usarás este conocimiento conscientemente, o continuarás creando inconscientemente, mediante un pensamiento aleatorio e indistinto. La trampa más insidiosa que mantiene a la humanidad atrapada en ciclos de sufrimiento, lucha y limitación, es la conciencia de víctima. La creencia profundamente arraigada de que somos receptores impotentes de lo que la vida nos depara. Esta mentalidad es tan generalizada, tan culturalmente reforzada y tan aparentemente justificada por las circunstancias externas, que la mayoría de la gente nunca la cuestiona. Sin embargo, es quizás el mayor obstáculo para despertar a nuestro verdadero poder creativo. La conciencia de víctima se basa en la premisa fundamental de que los efectos preceden a las causas, que las circunstancias crean pensamientos,
No los pensamientos crean. La persona atrapada en esta mentalidad analiza su situación financiera y dice, me preocupa el dinero porque no tengo suficiente, sin reconocer que su preocupación por el dinero es precisamente lo que impide que el dinero fluya a su vida. Observa sus problemas de pareja y concluye, tengo problemas de confianza porque me han hecho daño, sin comprender que sus problemas de confianza están creando precisamente las experiencias de traición que intenta evitar. Este pensamiento retrógrado crea lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, una respuesta condicionada en la que las personas dejan de intentar mejorar sus circunstancias, porque se convencen de que sus esfuerzos no importan. Como animales de laboratorio que reciben descargas eléctricas aleatorias independientemente de su comportamiento, los humanos pueden aprender a aceptar lo que la vida les depara sin reconocer su propio papel en el proceso. La mentalidad de víctima es increíblemente seductora, porque ofrece un alivio psicológico inmediato de la responsabilidad. Cuando algo sale mal, es mucho más fácil culpar a las circunstancias externas, a las acciones de otros suavemente a la mala suerte que examinar nuestros propios patrones de pensamiento y creencia. Culpar nos hace sentir bien en el momento porque preserva nuestra autoimagen y nos hace sentir justificados en nuestro sufrimiento, pero este alivio temporal tiene un coste catastrófico. Nos deja completamente incapaces de cambiar nuestras circunstancias. Si no somos responsables de crear nuestros problemas, tampoco podemos ser responsables de resolverlos. Nos volvemos dependientes de que las condiciones externas cambien, de que otras personas se comporten de forma diferente o de que la suerte finalmente nos favorezca. Esperamos una salvación, que nunca llega porque hemos cedido el poder mismo que podría salvarnos. La trampa de la víctima es particularmente insidiosa porque a menudo se ve parcialmente respaldada por circunstancias externas genuinas. La persona con dificultades económicas puede, de hecho, enfrentarse a verdaderos desafíos económicos. Quien lidia con problemas de salud puede tener preocupaciones médicas legítimas. Quien experimenta dificultades en sus relaciones puede estar involucrado con personas realmente problemas. Estas realidades superficiales hacen que la conciencia de víctima parezca lógica y justificada, pero esto es lo que el victimismo pasa por alto. Incluso cuando las circunstancias externas son desafiantes, nuestra respuesta a ellas es lo que determina nuestra experiencia futura. Dos personas pueden enfrentar dificultades idénticas y crear resultados completamente diferentes, según sus respuestas internas. Una persona ve obstáculos y se convence de que la vida es injusta. Otra ve esos mismos obstáculos como oportunidades para desarrollar nuevas fortalezas y capacidades. La tragedia es que la conciencia de víctima se convierte en una profecía autocumplida. Quien cree tener mala suerte interpretará los eventos neutrales como evidencia de su mala suerte, ignorará o minimizará los acontecimientos positivos, e inconscientemente tomará decisiones que confirman su expectativa de resultados negativos. Crea un filtro perceptivo que encuentra lo que busca pero pasa por alto la evidencia contradictoria. Aún más dañino, la conciencia de víctima crea una vibración energética que atrae más circunstancias que nos hacen sentirnos víctimas. El universo, al ser impersonal y receptivo a la conciencia más que a las circunstancias, ofrece experiencias que se ajustan a los patrones mentales y emocionales dominantes que recibe. Envía energía de víctima y recibirás situaciones que justifican sentirte como tal. Esto crea lo que parece ser un ciclo interminable de mala suerte, pero en realidad es una demostración perfecta de cómo la conciencia crea la realidad. La persona atrapada en la conciencia de víctima ordena inconscientemente sus experiencias del catálogo cósmico de posibilidades, y luego se sorprende cuando esas experiencias llegan exactamente como la solicitó. El aspecto más desafiante de la conciencia de víctima es que puede coexistir con un enorme esfuerzo personal y un sincero deseo de cambio. Muchas personas se esfuerzan muchísimo por mejorar sus circunstancias, pero al mismo tiempo mantienen la creencia subyacente de que nada funciona. Actúan desde la desesperación en lugar de la expectativa, esperando contra toda esperanza en lugar de crear desde la certeza. Esta contradicción interna sabotea sus esfuerzos desde el principio. Pueden trabajar horas extra para ganar más dinero mientras creen que el dinero no crece en los árboles, o que los ricos son codiciosos. Pueden buscar la sanación, mientras inconscientemente creen que su condición es genética, incurable o merecida. Pueden buscar el amor mientras albergan profundos temores de no ser dignos o de que todas las relaciones eventualmente terminan en dolor. Estas creencias contradictorias crean una resistencia misteriosa a sus esfuerzos. Avanzan con sus deseos conscientes, mientras que sus creencias inconscientes los retraen hacia las limitaciones habituales. El resultado es agotamiento, frustración y finalmente,
rendición ante las circunstancias que intentaban cambiar. Los sistemas familiares suelen perpetuar la conciencia de víctima a lo largo de las generaciones. Los hijos absorben no solo las palabras de sus padres, sino también la energía y las expectativas subyacentes. Un padre que se preocupa constantemente por el dinero mientras dice que desea que sus hijos tengan éxito financiero está transmitiendo mensajes contradictorios. La energía de la preocupación suele ser más fuerte que la intención verbal, y los niños aprenden a esperar dificultades financieras, incluso cuando desean conscientemente la abundancia. Estos patrones heredados de conciencia de víctima pueden persistir durante décadas hasta que alguien en la línea familiar despierte a su poder creativo y rompa el ciclo. Este despertar a menudo requiere una gran valentía, ya que implica asumir la plena responsabilidad de circunstancias que realmente parecen impuestas desde afuera. Los medios de comunicación y la cultura popular refuerzan continuamente la conciencia de víctima al centrarse implacablemente en problemas, peligros y consecuencias negativas. Los noticieros se aprovechan del miedo y la indignación, educando a los espectadores para que esperen una catástrofe y se sientan impotentes ante fuerzas inmensas e incontrolables. El entretenimiento a menudo retrata a los protagonistas como víctimas indefensas de las circunstancias que alcanzan el éxito solo gracias a la suerte, la ayuda externa o a obstáculos abrumadores que finalmente ceden. Esta constante ingesta de contenido victimista moldea la conciencia de maneras sutiles, pero profundas. Las personas comienzan a verse como individuos pequeños e impotentes, a merced de vastas fuerzas económicas, sistemas políticos, predisposiciones genéticas y eventos aleatorios. Desarrollan lo que los psicólogos llaman un locus de control externo, la creencia de que sus resultados están determinados por factores ajenos a su influencia. Las redes sociales amplifican la conciencia de víctima al crear plataformas para comparar circunstancias, compartir agravios y buscar la validación del sufrimiento. Las personas pueden encontrar comunidades organizadas en torno a la victimización compartida, grupos de apoyo que sin darse cuenta refuerzan las mismas condiciones que dicen querer superar. Si bien el apoyo genuino es valioso, muchas de estas comunidades se convierten en cámaras de resonancia, que refuerzan creencias limitantes en lugar de impulsar la transformación. La trampa de la víctima también la mantienen amigos y familiares bien intencionados que se compadecen de las circunstancias, pero sin darse cuenta refuerzan la creencia de que éstas escapan al control de la persona. Cuando alguien comparte sus dificultades, la respuesta típica es aceptar que la situación es injusta, terrible o inmutable. Esta validación parece un apoyo, pero en realidad fortalece la identidad de víctima. Los sistemas educativos y médicos a menudo contribuyen a la conciencia de víctima al centrarse en los problemas en lugar de las soluciones, en las limitaciones en lugar de las posibilidades. Los estudiantes aprenden sobre todo lo que puede salir mal en el mundo, pero reciben poca formación en el poder creativo de la conciencia. Los enfoques médicos suelen enfatizar las predisposiciones genéticas, las toxinas ambientales y los factores incontrolables que influyen en la salud, dedicando poco tiempo al poder sanador de las creencias, las emociones y la conciencia. Quizás lo más trágico es que la conciencia de víctima impide que las personas reconozcan la increíble fuerza y resiliencia que ya han demostrado. Quienes han sobrevivido a circunstancias difíciles a menudo se ven dañados en lugar de reconocer el tremendo poder creativo que emplearon para superar esos desafíos. Se centran en lo que les hicieron en lugar de celebrar lo que lograron a pesar de la oposición. Liberarse de la conciencia de víctima requiere un cambio fundamental de perspectiva. Pasar de ver la vida como algo que nos sucede a reconocerla como algo que fluye a través de nosotros. Esto no significa negar que existen circunstancias externas desafiantes, ni que algunas personas enfrentan más obstáculos que otras. Significa reconocer que nuestro poder no reside en controlar las condiciones externas, sino en elegir nuestra respuesta ante cualquier condición que encontremos. El despertar suele comenzar con una comprensión simple pero profunda. Si la conciencia crea la realidad, entonces debemos haber estado usándola para crear nuestras circunstancias actuales, incluso si lo hicimos inconsciente. Este reconocimiento puede resultar inicialmente abrumador o incluso culpable, pero en realidad es el comienzo de la liberación. Si creamos estas circunstancias inconscientemente, podemos crear circunstancias diferentes. Este cambio requiere lo que los antiguos místicos llamaban responsabilidad sagrada, asumir la responsabilidad no desde la culpa, sino desde el poder. Y la posibilidad, significa preguntarse, ¿cómo he estado usando mi conciencia para crear esta experiencia? En lugar de ¿por qué me está sucediendo esto? Esta pregunta abre la puerta a la comprensión de patrones de pensamiento y creencias que han estado operando bajo la conciencia. La víctima que se convierte en creador consciente a menudo atraviesa una profunda crisis de identidad. Todo lo que crea saber sobre sí misma y sus circunstancias
debe reexaminarse desde la perspectiva de la responsabilidad personal. Este proceso puede resultar incómodo, ya que exige liberarse de la historia familiar de la limitación y abrazar una narrativa completamente nueva de posibilidades, pero esta incomodidad es temporal y transforma. Una vez que alguien comprende verdaderamente su poder creativo, la conciencia de víctima se vuelve imposible de mantener. Ya no puede verse impotente porque comprende que su conciencia está literalmente construyendo su experiencia momento a momento. Se vuelve lo que las antiguas tradiciones llamaban despierto, consciente de su rol como creador, no como víctima. Este despertar no significa que los desafíos externos desaparezcan ni que la vida se vuelva sencilla. Significa que los desafíos se reconocen como oportunidades para practicar la creación consciente, en lugar de como evidencia de victimización. Los problemas se convierten en materia prima para crear soluciones. Los obstáculos se convierten en invitaciones a desarrollar nuevos niveles de fe y comprensión. La persona que trasciende la conciencia de víctima descubre algo extraordinario. Deja de necesitar que las condiciones externas cambien para sentirse en poder. Su sensación de bienestar, seguridad y posibilidad proviene de la comprensión de su propia naturaleza creativa, más que de que las circunstancias coincidan con sus preferencias. Este cambio interno a menudo desencadena mejoras externas, pero estas son consecuencia de una conciencia transformada, más que requisitos previos para la felicidad. Cada palabra que sale de tus labios no es mera comunicación, es literalmente un acto de creación en sí mismo. Desde los albores de la historia escrita, la humanidad ha reconocido que el habla posee un poder misterioso que trasciende el mero intercambio de información. Cuando los antiguos textos hebreos declaraban, en el principio era el verbo, no hablaban metafóricamente, sino que revelaban el principio creativo fundamental por el cual ocurre toda manifestación, la conciencia expresándose a través del lenguaje y presenciando cómo esa expresión adquiere forma material. Sin embargo, la mayoría de las personas tratan sus palabras como expresiones casuales y superficiales, sin consecuencias duraderas. Hablan con descuido, se quejan constantemente y hacen declaraciones negativas sobre sí mismos y sus vidas sin darse cuenta de que en realidad están programando sus experiencias futuras con precisión matemática. Cada afirmación que haces sobre lo que eres, lo que tienes, lo que puedes hacer o lo que te es posible se convierte en una orden que tu subconsciente acepta como verdad absoluta y trabaja incansablemente para manifestar. El mecanismo por el cual las palabras crean la realidad opera a través de múltiples canales simultáneamente. En el nivel más básico, tu subconsciente acepta cada afirmación que haces sobre ti mismo como una descripción objetiva de la realidad, e inmediatamente comienza a organizar tus percepciones, decisiones y acciones para que se ajusten a esa descripción. Cuando repites "no soy bueno con el dinero", tu subconsciente obedientemente bloquea tu percepción de las oportunidades financieras, te induce a tomar malas decisiones financieras, y crea las experiencias internas que confirman tu limitación de creer. Pero el poder creativo de las palabras se extiende mucho más allá de la psicología individual. Cada palabra que pronuncias lleva una frecuencia vibratoria específica que resuena en el campo cuántico que rodea tu cuerpo. Las palabras positivas y vitales crean vibraciones coherentes y armoniosas que atraen circunstancias que se ajustan a esa firma energética. Las palabras negativas y limitantes crean vibraciones caóticas y restrictivas que atraen magnéticamente experiencias que reflejan esos patrones. La innovadora investigación del Dr. Masaru Emoto con cristales de agua proporcionó evidencia visible de cómo las palabras y los pensamientos influyen en la estructura molecular de la materia. Al exponer el agua a palabras amorosas y positivas como gratitud y amor, formó hermosos cristales simétricos. Al exponerla a palabras negativas como odio y me das asco, creó formaciones distorsionadas y dado que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente por un 60% de agua, imagine el efecto que su vocabulario diario tiene en su estructura celular. La antigua práctica del mantra, repetición de sonidos o frases sagradas, se basaba en la comprensión de que combinaciones específicas de palabras podían literalmente reestructurar la conciencia y alinearla con frecuencias superiores de la palabra sánscrita mantra significa herramienta mental, lo que reconoce que el lenguaje es una tecnología para programar la conciencia, más que un simple medio de comunicación. La programación neurolingüística moderna ha confirmado lo que las antiguas tradiciones de sabiduría siempre supieron: el lenguaje que usamos moldea nuestra neurología, la cual a su vez influye en nuestra psicología, la cual, en última instancia, determina nuestro comportamiento y resulta. Cuando usas constantemente un lenguaje empoderador sobre ti mismo y tus posibilidades, literalmente reprogramas tu cerebro para el éxito. Cuando hablas habitualmente de limitaciones y dificultades, creas vías neuronales que sustentan esas experiencias.
El desafío radica en que los patrones habituales del lenguaje de la mayoría de las personas se establecieron inconscientemente a través del condicionamiento infantil, la programación cultural y las reacciones emocionales a las experiencias de la vida. Hablan en piloto automático, repitiendo frases que han escuchado de sus padres, compañeros y medios de comunicación sin cuestionar jamás si estas palabras contribuyen a su bien mayor. Se quejan porque todos a su alrededor se quejan. Hablan de limitaciones porque la limitación parece realista. Verbalizan el miedo porque el miedo se siente honesto. Pero el lenguaje realista a menudo se convierte en lenguaje creador de realidad. Cuando dices, no puedo permitirme eso, no solo estás describiendo tu situación financiera actual, sino que la estás reforzando y perpetuando. Tu subconsciente acepta esta afirmación como una directiva para mantener circunstancias donde no puedes permitirte ciertas cosas. El universo, respondiendo a tu declaración vibratoria, continúa brindándote experiencias que confirman tu limitación declarada. El mismo principio se aplica a afirmaciones sobre la salud, las relaciones, las oportunidades profesionales y cualquier otro aspecto de la vida. Siempre me enfermo en invierno se convierte en una declaración profética que tu sistema inmunitario cumple diligentemente. No soy bueno con la tecnología, crea conexiones neuronales que te aseguran dificultades con los dispositivos tecnológicos. Tengo muy mala suerte. Establece una expectativa que atrae circunstancias desafortunadas como un imán. Quizás lo más destructivo es que el diálogo interno negativo se convierte en una forma de autohipnosis que literalmente programa tu subconsciente para el fracaso. Cuando dices cosas como soy tan estúpido, nunca lo lograré o nunca me sale nada bien, básicamente te estás hipnotizando hasta la limitación. Tu subconsciente, que no distingue entre las órdenes de hipnotizadores externos y las de tu propia voz, acepta estas afirmaciones como instrucciones y trabaja para que se cumplan. El camino hacia la creación consciente a través del lenguaje comienza con la conciencia. Prestar atención a tus patrones de habla reales en lugar de asumir que hablas positivamente cuando tal vez no sea así. La mayoría de las personas se sorprenden al analizar honestamente su vocabulario durante un día entero y darse cuenta de cuánta negatividad, limitaciones y quejas fluyen de sus bocas sin intención consciente. Esta conciencia a menudo revela que inconscientemente hemos estado afirmando precisamente lo que no queremos. La persona con dificultades económicas dice, estoy en la ruina, varias veces al día. La persona con problemas de salud describe repetidamente sus síntomas con detalle. Quien busca el amor habla sin parar de traiciones pasadas y soledad actual. Cada afirmación refuerza la condición indeseada en lugar de evocar la alternativa deseada. Transformar tu lenguaje requiere la misma atención disciplinada que un atleta dedica al entrenamiento físico. Cada palabra debe elegirse conscientemente para apoyar tu visión más elevada, no tus circunstancias actuales. Esto no significa negar realidades obvias ni hablar de forma artificialmente positiva que parezca falsa. Significa aprender a hablar desde la posibilidad en lugar de la limitación, desde la visión en lugar de la evidencia actual, desde la fe en lugar del miedo. En lugar de decir no me lo puedo permitir, podrías decir, decido no comprarlo ahora mismo, o no entra en mi presupuesto, pero estoy dispuesto a crear los recursos necesarios. En lugar de siempre me enfermo, intenta decir, estoy fortaleciendo mi sistema inmunológico, o estoy aprendiendo a apoyar la capacidad natural de mi cuerpo para sanar. En lugar de nunca encontraré el amor, piensa en me estoy preparando para una relación increíble, o el amor me está encontrando ahora. Esta transformación lingüística suele resultar incómoda al principio, ya que estás reprogramando años o décadas de patrones de habla inconsciente. Tu familia y amigos podrían resistirse a estos cambios porque tu nuevo idioma desafía sus propias creencias limitantes. Podrían acusarte de ser poco realista, demasiado positivo o de negar realidades obvias. Pero la persistencia con el lenguaje consciente crea cambios notables tanto en la experiencia interna como en las circunstancias externas. Al hablar constantemente desde la posibilidad en lugar de desde la limitación, comienzas a sentirte más empoderado, optimista y creativo. Oportunidades que siempre estuvieron presentes pero antes invisibles, comienzan a aparecer en tu conciencia. Soluciones a problemas antiguos surgen espontáneamente. Recursos se materializan de fuentes inesperadas. El lenguaje más poderoso es el declarativo, no el esperanzador. En lugar de decir, espero que las cosas mejoren o quizás tenga éxito, haz afirmaciones definitivas. Las cosas están mejorando en el momento justo o mi éxito está asegurado. El universo responde con mayor facilidad a la certeza que a las ilusiones, porque la certeza conlleva la autoridad vibratoria que impulsa la creación. Las afirmaciones cobran aún más fuerza al decirlas en voz alta, ya que la declaración verbal involucra otros sentidos y centros de energía. El acto físico de expresar tus deseos les da impulso y sustancia,
más allá de la simple repetición mental. Cuando expresas tu verdad con convicción, literalmente das vida a tu visión. Los antiguos místicos comprendían que ciertas combinaciones de palabras poseen un poder creativo especial, porque alinean la conciencia con principios universales en lugar de con limitaciones personales. Frases como la inteligencia divina me guía y dirige, o todo obra para mi mayor bien, invocan fuerzas cósmicas en lugar de depender únicamente de la voluntad personal. Quizás lo más importante es que el lenguaje consciente debe ser constante. No es hablar positivamente una vez a la semana y quejarse a diario no anulará tu programación verbal dominante. Las palabras que usas con más frecuencia crean las vías neuronales y los patrones vibratorios más fuertes. La transformación requiere convertir el lenguaje empoderador en tu nuevo modo predeterminado, en lugar de una práctica ocasional. Tus palabras no solo describen tu realidad, sino que la crean activamente. Cada afirmación es un voto por el tipo de vida que deseas experimentar. Cada declaración es una instrucción para tu subconsciente y una señal al universo sobre lo que esperas recibir. Cuando realmente comprendes el poder creativo del lenguaje, ya no podrás hablar a la ligera, porque reconoces que tus palabras están literalmente moldeando tu futuro. La creencia es el arquitecto invisible de la experiencia humana, la fuerza silenciosa que determina si tus pensamientos se manifiestan como realidad o se disuelven en ilusión. Aunque la mayoría de la gente trata las creencias como accesorios mentales opcionales que tienen poca influencia en los resultados prácticos, la verdad es mucho más profunda e inmediata. Tus creencias no son opiniones pasivas sobre la realidad, sino fuerzas creativas activas, que literalmente construyen la realidad que experimentas momento a momento. Cada creencia que tienes funciona como un filtro a través del cual percibes, interpretas y respondes a la vida. Estos filtros son tan poderosos que pueden hacer que circunstancias idénticas parezcan completamente diferentes para diferentes personas. Dos personas pueden enfrentar el mismo desafío financiero, pero quien crea que siempre hay una manera notará oportunidades y soluciones que permanecen completamente invisibles para quien cree que nunca me sale nada bien. La diferencia no está en sus circunstancias, sino en la perspectiva de sus creencias a través de las cuales las ven. Pero las creencias hacen mucho más que influir en la percepción, de hecho moldean el campo cuántico de posibilidades que rodea tu vida. La física cuántica ha demostrado que la conciencia influye en la realidad en el nivel más fundamental, y la creencia es la conciencia cristalizada en una expectativa concreta. Cuando realmente crees que algo es posible para ti, alineas toda tu firma energética con esa posibilidad, creando lo que los físicos llaman coherencia entre tu intención y el campo de resultados potenciales. El mecanismo por el cual las creencias crean la realidad opera a través de múltiples canales simultáneamente. A nivel neurológico, las creencias literalmente reconfiguran el cerebro, fortaleciendo las vías neuronales que sustentan ciertas percepciones y debilitando otras. Si crees ser intuitivo por naturaleza, tu cerebro desarrolla un mayor reconocimiento de patrones y un procesamiento sensorial sutil. Si crees que no eres creativo, tus redes neuronales suprimen los impulsos creativos y el pensamiento innovador. Tus creencias también programan tu mente subconsciente, que controla aproximadamente el 95% de tus pensamientos, emociones y comportamientos diarios. A diferencia de tu mente consciente, que solo puede almacenar unos pocos datos a la vez, tu subconsciente procesa millones de datos cada segundo y filtra automáticamente esta información según tu sistema de creencia. Edita tu experiencia para que coincida con tus expectativas, mostrándote evidencia que confirma tus creencias y descartando la información contradictoria. Esta percepción selectiva crea lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, pero en realidad es mucho más que una simple preferencia psicológica. Es un mecanismo creativo que moldea la realidad misma. Cuando crees que las oportunidades son escasas, tu subconsciente filtra la mayoría de las oportunidades destacando los obstáculos y las limitaciones. Cuando crees que la abundancia es tu estado natural, ese mismo sistema de filtrado revela repentinamente posibilidades que siempre estuvieron presentes, pero que antes eran invisibles. Quizás lo más notable es que las creencias influyen en lo que los físicos cuánticos llaman ondas de probabilidad, el campo de resultados potenciales que rodea cada situación. Cuando se mantiene una creencia con suficiente convicción e intensidad emocional, se aumenta la probabilidad de que circunstancias que coincidan con esa creencia se manifiesten en la experiencia. Esto no es pensamiento mágico, sino la aplicación práctica de la mecánica cuántica a la conciencia humana. La tragedia es que la mayoría de las personas heredaron sus creencias fundamentales durante la infancia, cuando su capacidad de pensamiento crítico aún no estaba desarrollada, y su conciencia era extremadamente influenciable. Un niño que escuchaba repetidamente frases como,
El dinero no crece en los árboles, la vida es dura o no se puede confiar en nadie. Absorbía estas afirmaciones como verdades fundamentales sobre la realidad. Estas creencias se convirtieron entonces en programas operativos inconscientes que han estado creando experiencias correspondientes durante décadas. Estas creencias heredadas son particularmente insidiosas porque se perciben como verdades naturales y obvias, en lugar de suposiciones programadas. La persona con profunda conciencia de pobreza no experimenta sus creencias de escasez como tales, sino como evaluaciones realistas de cómo funciona el mundo. Cuenta con abundante evidencia que respalda sus creencias, ya que éstas las han ido creando a lo largo de su vida. Liberarse de las creencias limitantes requiere primero reconocer que son creencias, no hechos. Este reconocimiento suele ser impactante, ya que las creencias arraigadas parecen absolutamente ciertas y suelen estar respaldadas por una considerable experiencia de quien cree que no es bueno con el dinero. Probablemente ha acumulado décadas de dificultades financieras que parecen demostrar esta creencia. Lo que no se da cuenta es que su creencia ha estado creando inconscientemente esas dificultades. Las creencias más poderosas son aquellas que operan por debajo del umbral de la conciencia. Podrías desear conscientemente la abundancia financiera, mientras que inconscientemente crees que no la mereces, que el dinero corrompe a las personas o que el éxito financiero requiere comprometer tus valores. Estas creencias inconscientes sabotearán tus esfuerzos conscientes cada vez, ya que conllevan una mayor carga emocional y operan con mayor consistencia que los deseos superficiales. Identificar creencias inconscientes requiere una autoevaluación honesta de tus resultados reales en la vida, más que de tus intenciones conscientes. Si a pesar de un esfuerzo sincero, tienes dificultades constantes en un área específica, puedes estar seguro de que las creencias limitantes operan tras bambalinas. Tus circunstancias externas siempre reflejan tu sistema interno de creencias con precisión matemática. Las antiguas tradiciones espirituales comprendían que la creencia es tan poderosa que puede literalmente anular las leyes físicas. Cuando Jesús dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, revelaba el principio fundamental por el cual la conciencia crea la realidad. Los milagros atribuidos a grandes maestros espirituales no eran violaciones de la ley natural, sino demostraciones de la ley natural, operando en su nivel más alto, una creencia tan pura y completa que se manifestaba instantáneamente. La ciencia moderna ha documentado numerosos ejemplos de creencias que superan las aparentes limitaciones físicas. El efecto placebo demuestra que creer que se recibe un tratamiento eficaz puede desencadenar una verdadera curación fisiológica, incluso al administrar sustancias inertes. Por el contrario, el efecto nocebo demuestra que creer que se experimentarán efectos secundarios negativos en realidad los genera, incluso cuando el medicamento es completamente. El trastorno de personalidad múltiple ofrece quizás la evidencia más contundente del poder de las creencias sobre la realidad física. Distintas personalidades dentro de un mismo individuo pueden tener características físicas completamente distintas, diferentes alergias, enfermedades, color de ojos e incluso una química sanguínea distinta. Cuando la personalidad cambia, el cuerpo se transforma literalmente para adaptarse al nuevo sistema de creencias. Esto demuestra que la conciencia puede reorganizar la materia física de forma tan completa que un mismo cuerpo se vuelve funcionalmente diferente, según las creencias que estén activas en ese momento. Las tradiciones religiosas de sanación siempre han reconocido que la recuperación milagrosa requiere no solo fe en el poder divino, sino también la liberación de creencias limitantes, incurables o indignas. La persona que cree que su condición es genética, inevitable o merecida, se resistirá inconscientemente a la sanación, incluso mientras ora conscientemente por ella. La verdadera sanación a menudo requiere transformar las creencias de identidad sobre lo que es posible para ella personal. El proceso de transformación de creencias comienza con lo que los místicos llaman duda sagrada. Cuestionar suposiciones que nunca se han cuestionado. En lugar de preguntar cómo puedo conseguir lo que quiero, empieza a preguntarte, ¿qué necesito creer para que esto me resulte fácil? En lugar de preguntarte, ¿por qué no funciona? Intenta preguntarte, ¿qué creencia está creando esta resistencia? Un cambio de creencias efectivo requiere más que comprensión intelectual, requiere convicción emocional. Tu subconsciente responde más a los sentimientos que a los pensamientos, por lo que las nuevas creencias deben experimentarse, no solo comprenderse. Por eso las prácticas de visualización, afirmación y meditación son tan efectivas, crean experiencias internas de nuevas realidades, antes de que éstas se manifiesten externas. La mayor transformación ocurre cuando identificas y transformas lo que podríamos llamar creencias fundamentales, suposiciones fundamentales sobre tu identidad,
valor y lugar en el universo. Estas creencias funcionan como sistemas operativos informáticos, influyendo en todos los demás programas que se ejecutan en tu conciencia. Al cambiar una creencia fundamental, cientos de creencias superficiales se adaptan automáticamente a la nueva base. Algunas de las creencias limitantes más comunes incluyen: no soy suficiente, la vida es una lucha, no importo, no es seguro ser poderoso, no merezco nada bueno, y tengo que ganarme el amor. Estas creencias crean redes enteras de evidencias que las respaldan, y comportamientos autosaboteadores, que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de limitación, independientemente de sus esfuerzos conscientes. Reemplazar las creencias limitantes por creencias empoderadoras requiere paciencia y persistencia, ya que las creencias se refuerzan mediante vías neuronales que se han fortalecido durante años o décadas. Al igual que desarrollar músculo, desarrollar nuevos patrones de creencias requiere práctica constante, pero a diferencia de la aptitud física, la transformación de creencias puede generar resultados inmediatos porque la conciencia opera más rápido que la materia. El objetivo final no es solo cambiar las creencias individuales, sino desarrollar lo que podríamos llamar metacreencia, la creencia en la propia capacidad de cambiar las propias creencias. Cuando comprendes verdaderamente que las creencias son software programable, no hardware fijo, te conviertes en el programador consciente de tu propia realidad, en lugar de ser víctima de la programación inconsciente heredada de otros. Tus creencias no son descripciones de la realidad, sino instrucciones para crearla. Cada creencia que tienes influye constantemente en el tipo de vida que experimentas. Cuando tomas el control consciente de tu sistema de creencias, tomas el control consciente de tu destino, porque el universo no tiene más remedio que reflejarte lo que realmente crees que es. El miedo es quizás la fuerza creativa más destructiva de la conciencia humana, no porque sea inherentemente malo, sino porque es increíblemente eficaz para manifestar precisamente lo que intentamos evitar. Mientras que el amor y la fe crean mediante la atracción y la alineación, el miedo crea mediante la resistencia y la expectativa, generando las mismas circunstancias que desesperadamente deseamos que nunca ocurran. Comprender cómo funciona el miedo como mecanismo creativo es esencial, ya que mientras no lo reconozcamos como una forma de fe en resultados negativos, seguiremos ordenando inconscientemente experiencias no deseadas del catálogo cósmico de posibilidades. El mecanismo por el cual el miedo crea la realidad es engañosamente simple, pero devastadoramente efectivo. Cuando temes algo, no solo experimentas una emoción, en realidad, concentras tu conciencia intensamente en un resultado específico, mientras cargas ese enfoque con una poderosa energía emocional. Esta combinación de atención sostenida e intensidad emocional es precisamente la fórmula para la manifestación, independientemente de si te centras en lo que deseas o en lo que temes. El miedo funciona como un imán espiritual, atrayendo hacia ti las mismas experiencias que intentas repetir. Quien teme constantemente la ruina financiera inconscientemente toma decisiones que conducen a la inestabilidad financiera. Quien le teme a la enfermedad presta atención obsesiva a cada sensación física, lo que genera estrés y ansiedad, que en realidad comprometen la función inmunitaria. Quien teme al abandono se comporta de forma apegada y desconfiada que aleja a las personas, creando precisamente el abandono que intenta prevenir. Esto ocurre porque el miedo malinterpreta fundamentalmente la naturaleza de la protección y la seguridad. En lugar de generar seguridad, el miedo crea inseguridad. Al mantener la conciencia en un estado de alerta ante el peligro, la mente temerosa se convierte en un sistema de detección de peligros, que encuentra amenazas por doquier, interpretando los eventos neutrales como peligros potenciales, y perdiendo oportunidades de paz y alegría que existen junto a los desafíos que la vida presenta. El pensamiento basado en el miedo parte de la suposición de que anticipar los problemas protege contra ellos, pero en realidad, ocurre lo contrario. Cuando ensayas mentalmente escenarios negativos, solo para estar preparado, no te estás preparando para ellos. En realidad, estás programando tu subconsciente para crearlo. Tu mente no distingue entre experiencias reales e imaginarias, por lo que imaginar vívidamente resultados negativos entrena tu conciencia para manifestarlos. Las antiguas tradiciones espirituales reconocían el miedo como el principal obstáculo para la realización divina, ya que mantiene la conciencia atrapada en la identificación con la limitación, en lugar de con las infinitas posibilidades. Cuando la Biblia ordena repetidamente no temas, no ofrece un consejo emocional, sino que revela una ley fundamental. La conciencia alineada con el miedo no puede alinearse simultáneamente con la inteligencia divina, que solo conoce la plenitud.
la abundancia y los resultados perfectos. La neurociencia moderna ha confirmado lo que los místicos siempre supieron. El miedo literalmente reconfigura el cerebro para el modo de supervivencia en lugar del modo creativo. Cuando tienes miedo, tu sistema nervioso activa la respuesta simpática inundando tu cuerpo con hormonas del estrés que inhiben las funciones cognitivas superiores y te encierran en reacciones primitivas de lucha o huida. En este estado, literalmente no puedes acceder a toda tu inteligencia creativa ni percibir las posibles soluciones. El miedo crónico crea lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, una respuesta condicionada en la que las personas dejan de intentar mejorar sus circunstancias, porque se convencen de que sus esfuerzos no importan. Como animales de laboratorio que reciben descargas eléctricas, aleatorias independientemente de su comportamiento, los humanos pueden aprender a aceptar lo que la vida les depara sin reconocer su propio papel en el proceso. Los medios de comunicación y la cultura popular refuerzan continuamente la programación del miedo al centrarse incansablemente en peligros, amenazas y los peores escenarios. Los noticieros se aprovechan de la ansiedad y la indignación, educando a los espectadores para que esperen catástrofes y se sientan impotentes ante fuerzas inmensas e incontrolables. Esta constante ingesta de contenido basado en el miedo literalmente programa la conciencia para el desastre, creando la expectativa colectiva de que las cosas malas no solo son posibles, sino inevitables. El condicionamiento social suele comenzar en la infancia con padres bien intencionados que enseñan el miedo como forma de protección. Los niños aprenden a temer a los extraños, al fracaso, a la inseguridad financiera, a la enfermedad, y a un sinfín de otras posibilidades, antes de tener experiencia directa con ello. Estos miedos heredados se convierten en programas operativos inconscientes, que moldean la percepción y la toma de decisiones de los adultos, de maneras que a menudo generan los mismos resultados que los miedos originales pretendían prever. El miedo también opera a través de lo que podría llamarse manifestación anticipatoria, crear problemas antes de que existan, tratando las posibles dificultades futuras como realidades presentes. La persona que teme perder su trabajo empieza a actuar como si estuviera a punto de ser despedida, volviéndose ansiosa, a la defensiva y menos productiva, lo que a menudo conduce al despido que teme. Quien teme el fracaso en su relación, empieza a observar a su pareja en busca de señales de insatisfacción, lo que genera tensión y conflicto que dañan la relación. Romper con la programación del miedo requiere primero reconocer el miedo como una fuerza creativa, no como un mecanismo de protección. Cada vez que te dejas llevar por el miedo, no te proteges, en realidad, programas tu subconsciente y el campo cuántico para que manifiesten circunstancias que se ajusten a tus miedos. Este reconocimiento puede ser inicialmente perturbador, ya que implica asumir la responsabilidad de resultados que realmente no querías crear. El proceso comienza con lo que las antiguas tradiciones llamaban inventario de miedos, reconocer honestamente los miedos que dominan el pensamiento, en lugar de fingir que no existen o intentar suprimirlos, solo con la fuerza de voluntad. La mayoría de las personas no son conscientes de cuánto miedo impulsa sus pensamientos y decisiones diarias, porque se ha vuelto tan habitual que lo perciben como normal y racional. Los patrones de miedo comunes incluyen miedo a no tener suficiente, escaso, miedo a no ser suficiente, insuficiencia, miedo a la pérdida, apego, miedo al juicio, complacer a los demás, miedo al fracaso, perfeccionismo, miedo al éxito, indignación, miedo al cambio, control, y miedo a la muerte impermanente. Cada uno de estos miedos crea limitaciones correspondientes en la experiencia vital, ya que la conciencia alineada con la limitación no puede crear simultáneamente posibilidades ilimitadas. El antídoto contra el miedo no es la valentía, sino la fe, no la valentía emocional, sino una conciencia alineada con expectativas positivas, en lugar de expectativas negativas. La fe y el miedo son, en realidad, mecanismos idénticos que operan en direcciones opuestas. El miedo es la confianza plena en que algo malo sucederá. La fe es la confianza plena en que algo bueno sucederá. Ambos crean exactamente lo que esperan con la misma eficacia. Transformar el miedo en fe requiere lo que los místicos llamaban el gran giro, redirigir conscientemente la atención de lo que no se desea a lo que sí se desea, de los problemas a las soluciones, de la limitación a la posibilidad. Esto no implica negar las circunstancias actuales, sino reconocer que las circunstancias son efectos, no causas, y que cambiar la causa, la conciencia, y automáticamente cambia los efectos, la experiencia. La transformación práctica del miedo comienza interrumpiendo los pensamientos temerosos, en cuanto surgen, en lugar de permitir que se acrecienten mediante la repetición y el refuerzo emocional. Cuando te sorprendas pensando
Y si algo sale, redirígete inmediatamente. Y si todo sale a la perfección, cuando el miedo te diga, no puedo con esto, responde con, tengo guía y apoyo en esta situación. La clave es la constancia, no la intensidad. Pequeñas y repetidas redirecciones de la conciencia crean una transformación más duradera que los esfuerzos drásticos pero esporádicos por superar el miedo mediante la fuerza de voluntad. Como el agua que desgasta gradualmente la piedra, la alineación suave pero persistente con la fe acaba disolviendo incluso los patrones de miedo más arraigados. La meditación y las prácticas contemplativas son particularmente eficaces para la transformación del miedo porque crean un espacio entre la conciencia y los pensamientos temerosos, permitiéndote observar los miedos, sin dejarte controlar por ello. En este espacio de observación consciente, los miedos se revelan como hábitos mentales en lugar de verdades definitivas, lo que permite elegir diferentes respuestas. Quizás, lo más importante es que transformar el miedo requiere desarrollar lo que podríamos llamar fe basada en la evidencia, recopilar conscientemente evidencia de momentos en que las cosas salieron bien, en que surgieron soluciones, en que se materializó el apoyo, en que se satisficieron tus necesidades. La conciencia del miedo recuerda selectivamente los resultados negativos y olvida los positivos, creando una percepción distorsionada de que las cosas malas ocurren con más frecuencia que las buenas. El objetivo final no es eliminar todo el miedo, sino reconocerlo como una señal de que has desorientado temporalmente tu conciencia hacia la limitación en lugar de hacia la posibilidad. En lugar de luchar contra el miedo, aprendes a usarlo como recordatorio para redirigir tu atención hacia la fe. En lugar de dejarte controlar por el miedo, agradeces su temprana advertencia de que tu poder creativo se ha desviado temporalmente. Cuando comprendes verdaderamente que el miedo y la fe son fuerzas creativas igualmente poderosas, ya no puedes dejarte llevar por el miedo inconscientemente. Reconoces que cada momento de miedo es un momento de fe en resultados negativos y conscientemente eliges invertir tu fe en posibilidades positivas. Esta elección, realizada de forma constante a lo largo del tiempo, te transforma de un creador inconsciente de problemas a un creador consciente de soluciones. La creación consciente es el arte de alinear deliberadamente tus pensamientos, creencias, emociones y acciones con los resultados deseados, en lugar de permitir que los hábitos mentales aleatorios se generen por defecto. A diferencia de la manifestación inconsciente, que ocurre automáticamente según lo que domina tu conciencia, la creación consciente requiere habilidad, práctica y comprensión de los mecanismos precisos mediante los cuales la conciencia se transforma en experiencia. Dominar este arte te eleva de ser víctima de las circunstancias a convertirte en el arquitecto deliberado de tu realidad. La base de la creación consciente reside en comprender que la manifestación no consiste en obligar al universo a darte lo que deseas, sino en alinear tu conciencia tan completamente con tus deseos que se conviertan en resultados inevitables en lugar de deseos desesperados. Esta alineación ocurre simultáneamente en múltiples dimensiones: mental, pensamientos y creencias; emocional, sentimientos y expectativas; energética, vibración y frecuencia; y física, acciones y comportamiento. El proceso de manifestación comienza con lo que los antiguos místicos llamaban visión clara. Desarrollar una claridad precisa sobre lo que realmente deseas, en lugar de lo que crees que deberías desear o lo que otros esperan que desees. Los deseos de la mayoría de las personas están contaminados por el condicionamiento social, las expectativas familiares y la programación inconsciente, lo que hace que sus intentos de manifestación sean confusos y contradictorios. La verdadera claridad surge solo cuando te liberas de las influencias externas y conectas con el deseo auténtico que surge de tu verdad más profunda. Esta claridad debe extenderse más allá de las preferencias superficiales a las cualidades y experiencias subyacentes que buscas. En lugar de desear $1.000.000, reconoce que quizás en realidad desees libertad, seguridad o la capacidad de contribuir significativamente. En lugar de desear la relación perfecta, aclara que quizás desees compañía e intimidad o alguien que aprecie tu auténtico yo. Centrarte en las cualidades en lugar de en las formas específicas le permite al universo una mayor flexibilidad para brindar resultados que satisfagan tus necesidades más profundas. Una vez establecida la claridad, la creación consciente requiere lo que podría llamarse asumir el deseo cumplido, una frase acuñada por el místico Neville Goddard que captura la esencia de la manifestación efectiva. Esto significa pensar, sentir y actuar como si tu deseo ya se hubiera cumplido, en lugar de anhelarlo desde la carencia. No esperas lo que quieres, vives desde el resultado final y permites que las circunstancias actuales se adapten a tu nueva identidad. Esta suposición debe darse a nivel de identidad,
no solo a nivel circunstancial. En lugar de intentar obtener más dinero mientras te identificas con dificultades económicas, debes convertirte en alguien para quien la prosperidad es natural e inevitable. En lugar de intentar atraer el amor mientras te consideras indigno o desafortunado en las relaciones, debes encarnar la conciencia de alguien que da y recibe amor sin esfuerzo. El componente emocional de la creación consciente es quizás el más crucial, ya que las emociones proporcionan la energía que impulsa la manifestación. Los pensamientos sin carga emocional siguen siendo actividades mentales con poca fuerza creativa, pero los pensamientos imbuidos de sentimiento genuino se convierten en fuerzas magnéticas que atraen las experiencias correspondientes. La clave está en generar una emoción positiva auténtica sobre el resultado deseado, en lugar de forzar un entusiasmo que no se siente. Esta alineación emocional a menudo requiere lo que los psicólogos llaman actuar como si comportarse de manera coherente con la realidad deseada incluso antes de que aparezcan las evidencias externas. Si quieres manifestar abundancia, empieza a tomar decisiones desde la conciencia de abundancia en lugar de la de escasez. Si quieres lograr una salud plena, empieza a tratar tu cuerpo como el templo del bienestar en el que se está convirtiendo, en lugar de centrarte en las limitaciones actuales. La visualización desempeña un papel crucial en la creación consciente, pero una visualización efectiva va mucho más allá de simplemente visualizar los resultados deseados. La verdadera visualización involucra todos los sentidos y crea experiencias internas completas de tener ya lo que deseas. No solo te ves en tus circunstancias ideales, escuchas los sonidos, sientes las texturas, hueles los aromas, y experimentas las emociones de esa realidad como si estuviera sucediendo ahora mismo. Las visualizaciones más poderosas son aquellas que capturan la sensación del deseo cumplido, en lugar de centrarse en detalles externos. En lugar de visualizar cantidades específicas de dinero en tu cuenta bancaria, experimenta la sensación de libertad y seguridad. En lugar de visualizar a una persona en particular que te ama, experimenta la sensación de sentirte profundamente querido y apreciado. Los sentimientos son el lenguaje universal que la mente subconsciente y el campo cuántico comprenden. Las afirmaciones se convierten en herramientas eficaces para la creación consciente, cuando se utilizan para reforzar una nueva identidad en lugar de convencerse de cosas en las que realmente no se cree. En lugar de repetir soy rico mientras se siente pobre, intente estoy aprendiendo a recibir abundancia, o la riqueza se está volviendo natural para mí. Las afirmaciones efectivas se perciben como crecimiento en lugar de mentiras, creando creencias puente, que gradualmente trasladan la conciencia de la realidad actual a la realidad deseada. El elemento temporal de la creación consciente requiere comprender lo que los antiguos llamaban tiempo divino, reconocer que la manifestación ocurre según ritmos naturales, no por impaciencia personal, como las plantas que crecen según su propio ritmo interno, independientemente de la frecuencia con la que se revise su progreso. Las manifestaciones se desarrollan en un tiempo perfecto, basadas en la disposición de la conciencia, no en la urgencia del deseo. Esto significa liberarse del apego a plazos específicos, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con el resultado. El apego al tiempo crea resistencia, porque implica que el tiempo del universo es, de alguna manera, erróneo o insuficiente. Confiar en el tiempo divino permite que la conciencia se mantenga alineada con expectativas positivas, en lugar de angustiarse por los retrasos o decepcionarse por la aparente falta de progreso. La acción desempeña un papel vital en la creación consciente, pero difiere significativamente de la acción impulsada por la desesperación o la fuerza. La acción consciente fluye naturalmente de una conciencia alineada, no del miedo a que la manifestación no ocurra sin esfuerzo personal. Emprendes acciones inspiradas porque te parece correcto y natural, no porque intentes que algo suceda solo con tu fuerza de voluntad. Estas acciones inspiradas suelen manifestarse como impulsos repentinos, oportunidades inesperadas o eventos sincrónicos, que te guían hacia el resultado deseado por el camino de menor resistencia. Aprender a reconocer y seguir la acción inspirada requiere desarrollar sensibilidad a la guía interna, y al mismo tiempo liberarse de la necesidad de controlar exactamente cómo se manifiesta. Quizás el aspecto más desafiante de la creación consciente sea mantener la fe durante lo que Neville Goddard llamó el intervalo, el lapso entre asumir que tu deseo se ha cumplido y ver la evidencia externa de esa suposición. Durante este intervalo, las circunstancias a menudo parecen contradecir la realidad deseada, creando oportunidades para fortalecer tu fe o abandonar tu manifestación por duda. El intervalo pone a prueba tu compromiso con la conciencia por encima de las apariencias, con la verdad por encima de los hechos actuales, con la posibilidad por encima de la limitación. Quienes superan esta prueba manteniéndose alineados con la realidad deseada, independientemente de las contradicciones temporales,
Finalmente ven cómo su mundo exterior se reorganiza para coincidir con su convicción interior. Quienes permiten que las apariencias abrumen su fe regresan a la creación inconsciente, y se preguntan por qué la manifestación no funciona. La creación consciente exitosa también requiere comprender lo que podríamos llamar mantenimiento de la manifestación, las prácticas continuas que mantienen la conciencia alineada con los resultados deseados, en lugar de permitir que regrese a viejos patrones por hábito o condicionamiento social. Esto incluye la visualización regular, la afirmación, la meditación y el monitoreo consciente de los pensamientos y patrones de hábito. El objetivo final de dominar la creación consciente no es obtener cosas específicas, sino desarrollar la capacidad de alinear la conciencia con cualquier resultado deseado, y confiar en el proceso natural de manifestación. Cuando comprendes verdaderamente cómo la conciencia crea la realidad, te das cuenta de que ya tienes todo lo necesario para crear lo que desees, no mediante la manipulación ni la fuerza, sino mediante el simple arte de alinear tu mundo interior con tu visión más elevada y permitir que esa alineación se exprese en forma física. En el momento en que comprendes verdaderamente que no eres un ser humano que ocasionalmente tiene experiencias espirituales, sino un ser espiritual que se expresa a través de la forma humana, todo cambia. No se trata simplemente de un cambio filosófico ni de una creencia reconfortante. Es un reconocimiento fundamental de tu verdadera naturaleza que transforma tu forma de moverte por el mundo, tu respuesta a los desafíos y tu comprensión de tu relación con toda la vida. Vivir como creador significa asumir tu auténtica identidad como expresión consciente de una inteligencia infinita, en lugar de mantener la ilusión de ser un individuo pequeño, separado e impotente, a merced de fuerzas externas. Esta nueva identidad requiere liberar lo que los antiguos místicos llamaban el gran olvido, la amnesia colectiva que convenció a la humanidad de que somos seres limitados que buscan la conexión con lo divino, en lugar de seres divinos que experimentan limitaciones al identificarse con la forma. El viaje espiritual no se trata de convertirse en algo que no eres, se trata de recordar lo que siempre has sido bajo las capas de condicionamiento, miedo y falsa identidad que se han acumulado durante años de vida inconsciente. Vivir como creador comienza por reconocer que cada circunstancia de tu vida, cada relación, cada desafío, cada oportunidad, ha sido atraída hacia ti por el poder magnético de tu propia conciencia. Esto no es motivo de culpa ni de autoinculpación, sino de asombro y empoderamiento. Si inconscientemente has estado creando experiencias que no te benefician, puedes crear conscientemente experiencias que sí te benefician una vez que comprendas el mecanismo por el cual la conciencia se convierte en. Este reconocimiento elimina la conciencia de víctima para siempre, porque ya no puedes verte como alguien a quien la vida le sucede. En cambio, te reconoces como alguien a través de quien la vida se expresa. Los problemas se convierten en oportunidades para practicar la creación consciente. Los desafíos se convierten en invitaciones a desarrollar una mayor fe y comprensión. Las personas difíciles se convierten en maestros que te muestran aspectos de la conciencia que necesitan refinarse o sanar. La conciencia creadora comprende que las circunstancias externas siempre son efectos, no causas, síntomas, no fuentes. Cuando te encuentras con algo que no te gusta, tu primera pregunta es, ¿cómo he estado usando mi conciencia para crear esto? En lugar de ¿por qué me está pasando esto? Este cambio de perspectiva restaura tu poder al instante, ya que reconoce que la misma conciencia que creó circunstancias indeseadas, puede crear circunstancias que te gusten si se dirige adecuada. Vivir como creador requiere desarrollar lo que podríamos llamar capacidad de respuesta, la capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier situación en lugar de reaccionar automáticamente desde una programación inconsciente. Entre cada estímulo y respuesta existe un espacio de elección consciente, donde puedes decidir si responder desde la limitación, o la posibilidad, desde el miedo o la fe, desde el condicionamiento pasado o la sabiduría presente. Ampliar este espacio de elección es la clave para la evolución consciente. Esto no significa que no surjan emociones desafiantes, ni circunstancias difíciles. Significa que ya no identificas estas experiencias temporales como tu naturaleza esencial, o realidad. El dolor se convierte en información en lugar de identidad, el miedo se convierte en una señal para realinearte con la fe, en lugar de evidencia de impotencia. La carencia temporal se convierte en una oportunidad para practicar la conciencia de la abundancia, en lugar de una prueba de que la escasez es tu destino. La conciencia creadora también comprende que el despertar individual contribuye a la evolución colectiva. Al encarnar mayores niveles de conciencia, automáticamente elevas el campo colectivo y facilitas que otros accedan a estados de conciencia similares. Tu transformación personal se convierte en un regalo para toda la familia humana, porque la conciencia no está separada ni aislada,
sino interconectada en el nivel más fundamental. Esta comprensión conlleva un sentido de responsabilidad sagrada, no la carga de tener que salvar el mundo, sino el reconocimiento de que tu estado de conciencia importa más allá de tu experiencia personal. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción contribuye al campo colectivo de la conciencia humana. Elegir el amor por encima del miedo, la fe por encima de la duda, la posibilidad por encima de la limitación, se convierte en una forma de servicio a toda la vida. Vivir como creador significa abrazar lo que las antiguas tradiciones llamaban mente de principiante. Permanecer abierto al aprendizaje y la evolución continuos en lugar de asumir que ya lo dominas todo. El proceso creativo es infinito, y siempre hay niveles más profundos de comprensión, mayores expresiones de amor y manifestaciones de conciencia más expansivas por explorar. La maestría deja de ser un destino para convertirse en una forma de viaje. Esta perspectiva transforma tu relación con el tiempo mismo, en lugar de verte como una forma física temporal que se precipita hacia la muerte inevitable. Te reconoces como una conciencia eterna que vive una experiencia humana temporal. Esto no disminuye el valor de esta vida, sino que la enriquece al eliminar la urgencia desesperada que surge de creer que esto es todo lo que existe. La conciencia creadora también desarrolla lo que podría llamarse perspectiva cósmica, la capacidad de ver las circunstancias individuales dentro del contexto de un vasto e inteligente desarrollo, que se extiende mucho más allá de la comprensión personal. Esta perspectiva aporta paz a situaciones que de otro modo podrían generar ansiedad, porque se confía en que existen patrones y propósitos más amplios en juego que podrían no ser evidentes a primera vista. Esto no significa volverse pasivo ni fatalista, sino aprender a distinguir entre lo que está bajo tu control, tu conciencia, respuestas y decisiones, y lo que pertenece a la inteligencia superior, tiempo, métodos y resultados. Cumples con tu parte con total compromiso, liberando el apego a los resultados, confiando en que tu acción alineada, combinada con la inteligencia universal, producirá resultados mejores que cualquier cosa que pudieras haber planeado o forzado. Vivir como creador requiere familiarizarse con el misterio y la incertidumbre, en lugar de necesitar comprenderlo todo intelectualmente antes de avanzar. El proceso creativo a menudo se desarrolla de maneras que sorprenden y deleitan, brindando soluciones que antes no se habían considerado y oportunidades que no se podían haber anticipado. Aprender a bailar con la incertidumbre se convierte en una habilidad crucial para los creadores conscientes. Esta nueva identidad también transforma tu relación con los demás, en lugar de verlos como individuos separados que podrían ayudarte o dificultar tus metas personales, empiezas a reconocerlos como otras expresiones de la misma conciencia que tú, cada uno desempeñando su papel en el vasto drama cósmico del despertar. Este reconocimiento genera naturalmente compasión, paciencia y comprensión, porque ves que todos están haciendo lo mejor que pueden desde su nivel actual de conciencia. La conciencia creadora comprende que juzgar a los demás, en realidad, juzgar diferentes aspectos de uno mismo, y que la sanación se logra mediante la aceptación y el amor, en lugar de la crítica y la resistencia. Esto no significa aceptar comportamientos dañinos ni no mantener límites saludables, sino responder a las personas difíciles desde la comprensión, en lugar de la reactividad. Quizás lo más importante es que vivir como creador significa desarrollar una fe inquebrantable en la bondad e inteligencia inherentes de la existencia misma. Esta fe no depende de que las circunstancias externas parezcan positivas, sino del profundo reconocimiento de que la conciencia es fundamentalmente creativa, amorosa y incluso las experiencias que parecen negativas contribuyen al propósito mayor de la evolución y el despertar. Desde esta perspectiva ampliada, esta fe se convierte en tu fundamento independientemente de lo que parezca estar sucediendo en tu vida personal o en el mundo que te rodea. La incertidumbre económica, la agitación política, los desastres naturales y los desafíos personales se convierten en patrones climáticos temporales que se mueven por el cielo eterno de la conciencia, en lugar de evidencia de que la existencia es fundamentalmente defectuosa o peligrosa. El objetivo final de vivir como el creador no es alcanzar un estado permanente de dicha ni eliminar todos los desafíos de tu es desarrollar una alineación tan constante con tu verdadera naturaleza como conciencia misma que respondas a toda la vida desde la sabiduría, el amor y el poder creativo, en lugar del miedo, la limitación y la inconsciencia. Esta alineación te permite ser una presencia beneficiosa en cualquier circunstancia, aportando luz a situaciones oscuras, paz a entornos caóticos, y posibilidad a contextos donde otros solo ven limitación. Te conviertes en lo que las antiguas tradiciones llamaban un portador de luz, no porque seas especial o superior,
sino porque has recordado tu verdadera naturaleza y has aprendido a expresarla con constancia. La invitación que se presenta ante ti es nada menos que la transformación completa de tu identidad, de víctima a creador, de humano limitado a conciencia infinita, de individuo impotente a participante consciente de la mayor aventura posible. El despertar de la conciencia es su propia naturaleza creativa y limitada. Este despertar no es solo un logro personal, sino el propósito mismo por el cual la conciencia se experimenta a sí misma a través de la forma humana. Cuando vives verdaderamente como el creador, descubres que nunca necesitaste adquirir nada externo para ser completo, exitoso o pleno. Todo lo que buscabas ya estaba presente en la propia conciencia, esperando ser reconocido y expresado. El reino de los cielos no es un lugar al que vas, sino un estado de conciencia al que despiertas, y ese despertar transforma todo lo demás. Tus pensamientos se convierten en oraciones, tus palabras en bendiciones, tus acciones en servicio sagrado, y tu sola presencia en una demostración de lo que es posible cuando la conciencia se reconoce a sí misma y elige crear desde el amor en lugar del miedo. Este es tu destino, tu derecho de nacimiento y tu regalo al mundo. Vivir como el creador que siempre has sido y ayudar a otros a recordar que ellos también son creadores. Ahora te encuentras en la encrucijada más importante de tu existencia. Has recibido el secreto más peligroso de la historia espiritual. Peligroso no porque pueda hacerte daño, sino porque te impide seguir viviendo como víctima de las circunstancias. Nunca más podrás afirmar que eres impotente, desafortunado, o que estás a merced de fuerzas que escapan a tu control. Ahora sabes que cada pensamiento, cada palabra y cada creencia que albergas está creando activamente tu futuro. La decisión que tienes ante ti es simple pero profunda. Seguirás creando inconscientemente, manifestando por defecto, viviendo como si estuvieras separado de la conciencia que ha creado tu experiencia desde sí. O accederás a tu verdadero poder como creador consciente y comenzarás a forjar deliberadamente una vida que refleje tu visión más elevada en lugar de tus miedos más profundos. Esta elección no puede posponerse porque incluso elegir no elegir sigue siendo una elección. La elección de permanecer inconsciente, de seguir creando aleatoriamente, de quedar atrapado en patrones que ya no te sirven. Ahora mismo, en este preciso instante, tu conciencia está creando activamente tu próxima experiencia. Los pensamientos que tienes al escuchar estas palabras sientan las bases de las circunstancias del mañana. Recuerda, te conviertes en lo que piensas, no ocasionalmente ni accidentalmente, sino siempre e inevitablemente. Esto no es una metáfora ni una ilusión. Es la ley fundamental por la que opera la realidad. Tu mente no es un observador impotente de los acontecimientos, sino la fuerza creadora detrás de ellos. Tus creencias no son opiniones sobre la realidad, sino instrucciones para crear. Los antiguos místicos, los físicos cuánticos y todo ser despierto a lo largo de la historia han señalado la misma verdad. La conciencia no es producto del universo, sino la sustancia misma de la que no estás en el universo. El universo está en ti como tú expresándose a través de ti. Usa este conocimiento sabiamente, piensa con detenimiento, habla con conciencia, cree con fuerza, cree con magnificencia. La misma inteligencia que hace girar galaxias y cultiva rosas es la inteligencia que opera a través de tu conciencia ahora mismo. Cuando te alineas con esa inteligencia y la diriges conscientemente, literalmente no hay nada que no puedas crear. Tu vida no te sucede, sino que sucede como tú a través de ti y por ti. Deja de ser víctima de tu inconsciente y conviértete en el dueño de tu realidad consciente. El universo espera tus órdenes. ¿Qué elegirás crear? El secreto más peligroso de la historia espiritual ahora es tú. Úsalo bien y transforma no solo tu propia vida sino también el mundo, demostrando lo que se hace posible cuando la conciencia despierta su propio poder creativo. Te conviertes en lo que piensas, piensa con magnificencia.